Ada, bienvenida. Gracias, mi amor. Ada, ¿por qué es importante la primera vez? ¿Por qué es importante la primera vez? Yo te lo voy a decir en relación a mi hija, Sí. que es lo que me viene a mi mente. Es importante la primera vez cuando me enteré que estaba embarazada por la emoción y el deseo que tenía de ser mamá. Fue importante para mí, lo sigue siendo 11 años después, el haberme enterado, lo mucho que lo deseé. Había hecho terapia de fertilidad, había orado, lo había deseado tanto, y cuando me dijeron por primera vez que estaba embarazada y que iba a ser mamá, fue de las emociones más grandes y de las alegrías más grandes que he tenido. Y es importante esa primera vez porque precisamente es la primera y en mi caso no se volvió a repetir. Las primeras veces es presentado por Glenn Cadam. La primera vez en que me diagnosticaron con cáncer no me lo esperaba. Estaba en pienso yo que la flor de mi juventud, tenía 33 años, estaba acabada de comprometerme, estaba trabajando en México y estaba haciendo novelas que... Miguel me pidió que sea su novia. ¿Qué te parece, papá? que eran muy exitosas para mí y que habían puesto mi carrera en otro nivel. Y me habían dado una proyección muy grande, así que esa primera vez también que me dijeron que iba a participar en un proyecto en México fue súper emocionante, era lo que estaba deseando también y buscando, y que me dijeran que sí, que me aceptaban como en ese proyecto es de mucha emoción, y pude entonces hacer esa carrera que se impulsó para que hoy día a lo mejor conozcan a la Damari que ven en este momento. Ada, ¿recuerdas esa primera vez que recibiste un castigo de tus padres en casa? ¿Quieres que te sea sincera? Sí. No creo que nunca recibí un castigo de mis padres en casa. No lo recuerdo. Nunca fui una niña muy mal portada. Y mis papás fueron súper amorosos y generosos conmigo en términos de amor. Había mucha firmeza, mi papá era un hombre militar. Sí recuerdo momentos en que mi papá decía que no. La primera vez que me dijo que no me quería comprar un carro, por ejemplo, y que con su carácter fuerte puso como las manos en el escritorio y le decía a mi mamá que no iba a firmar para comprarme el carro, pero al final también descubrí que con los años en mi casa se hacía lo que mi mamá quería, y ella siempre encontraba la manera de hacer que mi papá cediera ante lo que ella quería. No sé con sus encantos, no sé con sus palabras, no sé a puerta cerrada de cuarto cómo hacía, pero siempre se hacía. Al final, la palabra la tenía mi mamá, lo que mi mamá quería. Ada, ¿recuerdas esa primera vez en un set de grabación? Uy, sí, me recuerdo la primera vez hasta de la audición. Tenía 6 añitos y había empezado a tomar clases de actuación en un tallercito pequeño que había en mi pueblo. Yo soy de un pueblo pequeño en Puerto Rico que se llama Macao, y había un profesor que venía, éramos como 6 estudiantes en el taller, y de ahí también tomaba clases de baile. Y la señora de las clases de baile me llevó a una audición. Recuerdo que estaba con un director que se llamaba Gracio D'Angelo. Era argentino, pero de raíces italianas. Lo que le demostré, histriónicamente, le pareció llamativo, y esa fue como mi primera oportunidad, y de ahí en adelante no paré de trabajar hasta que tuve como 14, 15 años. Desde los 6 hasta los 14 trabajé bastante corrido. Después de eso paré porque quería dedicarme también a terminar el high school. Okay. Venía una etapa
complicada también para después saber qué quería en la universidad, y personajes que hubiese de esa transición de niña a más adolescente, en ese momento en mi país no se estaban presentando. Entonces terminé el colegio, empecé la universidad y volví a trabajar otra vez, volví a más audiciones y volví a seguir trabajando. ¿Tu primer amor, cómo fue eso? Mira, le estaba contando precisamente ayer a Laia, que tiene 11 años, no sé si fue demasiada información la que le di, cómo fue ese primer beso. Beso, no besito de... Sí, no besito de... Y mis amigas me dijeron que para besar a un chico, uno era como chuparse una paleta, ¿no? Y quise tener una conversación con ella sobre eso. Entonces le dije, yo te voy a hablar de mi primera vez, porque ella también me preguntó de cuándo fue mi primer novio. Le conté yo a Laia que mi primera vez fue con mis amigas diciéndome cómo ellas entendían que se besaba un niño y yo poniéndolo en práctica con mi compañerito. Lo recuerdo muy bonito, y recuerdo también la primera vez que un compañerito quería ir más allá de ese besito. Fue un novio que tuve por un largo tiempo, como por 4 años, y ya quería Claro. como ir un poco más allá, y yo muerta de miedo. No, él no lo logró. Ada, tu primer despecho. Mi primer despecho. Lo recuerdo más ya en mi vida universitaria. O sea, yo sé que el primer despecho de joven, de adolescente, puede ser que pegue más. A mí me pegó más ya siendo más grande. Tenía un novio ya en la universidad y me encantaba el chico. Siempre me trató muy bien, o sea, no era porque la relación no, sino que a lo mejor él no estaba tan enamorado, pero nunca fue feo conmigo para decirme, ni me trataba mal, fue siempre como honesto. Okay. Y creo que ese fue como un primer despecho que me afectó mucho, que lloré, que no entendía por qué no se logró enganchar o enamorar conmigo. Pero bueno, después he tenido bastantes otros más. ¿Ya estás curtida? Ya estoy un poquito más curtida. Pero lindo, tengo de todos, al final, de todos los despechos que he tenido también grandes, bonitos recuerdos. Claro. Han sido personas que me han hecho crecer y que me han hecho entender procesos de la vida. Ada, la primera vez que te sentiste atraída por un compañero de trabajo. Mira, eso me llama mucho la atención porque yo por lo general nunca he sido noviera dentro de mis compañeros de trabajo. Me pasó en Puerto Rico, esa primera vez tuve a Jorge Castro como compañero de trabajo. Yo era o sea, dentro de todo chiquita, tenía 19, 20 años, y él era bastante más grandecito que yo. Él ya estaba en los 27, 28 años, o sea, más vivido, con más experiencia, y ya tenía una carrera en teatro importante, y me enamoré. Cuando fuimos a hacer una escena en donde éramos una pareja, nos besamos, pues yo a lo que iba como lo sabía. Y entonces, cuando se terminó la escena, él con su experiencia y con su edad, y viendo que yo era una niña que venía otra vez a hacer proyectos dramáticos y que veía que era inocente en ese aspecto, me dijo, ¿me puedo sentar contigo a platicar? Me dijo, me pareció divina la escena, nos quedó muy bien, pero quiero que sepas por ti misma que esta no es la manera en que uno debe besar en televisión. Entonces me sorprendió muchísimo, me encantó su consejo, obviamente, claro. Me sentí cuidada, y eso despertó un interés en mí por él,
Y él obviamente también se sentía atraído por mí, una muchachita joven, Claro. me quiso cuidar, pero también no era que no le llamaba la atención. Y fue una relación hermosa, pues que no, en ese momento no siguió a más, porque pues yo era joven y quería también, o sea, no estaba como en las de solamente tener este novio y casarme para toda la vida. Entonces lo recuerdo muy bien, muy clarito, y creo que jamás olvidaré lo caballero que fue y lo profesional que fue conmigo. Jorge ha sido siempre un gran, después de novio, un gran amigo y un gran artista. Se puede decir, Ada, que en ese primer beso lo diste todo. Ah, claro, le di más de lo que él pensaba. La primera vez que tuviste a Alaya en tus brazos, ¿cómo fue eso? Uf. Se acercó la fecha en que iba a dar a luz y empiezo a perder líquido amniótico. En ese tiempo mi papá también fallece 3 semanas antes de que yo diera luz a Laya. Eran como procesos difíciles que me tocaba enfrentar, pero que trataba de pasar con muchísima calma, porque pues quería que mi bebé estuviera bien. Así que bueno, muy duro, porque pues yo quería que mi papá conociera a mi niña. Al final, cuando me tienen que dejar internada como varias semanas antes de que pudiera dar a luz, porque se me bajaba el líquido amniótico, al final mi papá, yo creo que me mandó a Laya a la misma hora que él me llamaba todos los días para saber que yo me despertaba para ir al trabajo, 4:45 de la mañana, que era la hora que mi papá me llamaba, y fue a la hora que nació Alaya. Cuando la logré, estaba yo dormida como de la cintura para abajo, porque tenía la epidural, estaba despierta, olía como van quemando para poder abrirte y hacerte la cesárea. El escuchar el llanto de la bebé, tenía muchísimo frío y el cuerpo me temblaba, más que porque hiciera frío, sino creo que era un efecto de la anestesia, así que me ponían como sábanas como calientitas para poder resguardar como ese calorcito del cuerpo. Estaba mi sobrina Adilmari acompañándome, tomando fotos, y estaba Tony para también ocuparse de la bebé cuando la sacaran de mi panza. Entonces recuerdo como había música, yo había hecho un playlist de música para poder escuchar de las mismas canciones que le ponía a Laya cuando estaba en mi barriga, para que ella escuchara una canción que había sido escrita para ella, canciones que por ejemplo la de Alejandra Guzmán que le cantaba a su hija Yo te esperaba. Canciones cristianas que para mí y religiosas que para mí también tenían muchísimo significado, hasta que la escuché llorar y toda emocionada. Y una vez el doctor la levanta, recuerdo no perderle los ojos de vista, y mientras la iban llevando para limpiarla, solo la miraba. Tengo fotos de eso y las puse en este recuento que hice de mi cumpleaños número 55, en donde lo único que hacía era mirar hasta que me la lograran traer a mi pecho. Y recuerdo que ella lloraba, la limpiaron, le quitaron los moquitos que tenía en la nariz, en la boca, y cuando me la trajeron a mi pecho, durante todo este tiempo que yo lograba ver, la niña solo lloraba y tenía los ojitos cerrados. Y cuando me la pusieron en mi pecho, dejó de llorar y abrió los ojos. Entonces fue súper emocionante y súper lindo, porque era como, ya yo la reconocía, pero era como si ella me reconociera a mí. Entonces fue la sensación y el momento, creo que de los momentos más lindos que me ha tocado vivir. Ese primer momento en donde cuerpo con cuerpo, skin to skin, claro, ella me reconoció como su mamá, se tranquilizó y abrió sus ojitos. Ada, tu primer regalo como madre por parte de Alaya.
Bueno, el primer regalo creo que fue el haber nacido. Sí. No creo que haya otro O algo primer que- mejor regalo. Creo que ese primer día de madres fue súper especial. Lo pasé en casa de mi sobrina. Ella nació en marzo y en mayo, ella nació el 4 de marzo y yo en mayo celebraba el Día de las Madres. Y lo celebramos, como te dije, en casa de mi sobrina, que ya tenía sus dos hijos, a los que yo pensaba que también eran míos, y que yo en algún momento, cuando no tenía a Laia y estaba en esa primera etapa de embarazo, decía, ¿será que la voy a querer más a ella de lo que quiero a mis sobrinos? Porque también por ellos siento un amor profundo, mis sobrinos nietos, porque mis sobrinos se criaron conmigo Claro. a la par y yo me creía que eran míos también. Pero yo ese primer regalito de ella, te diría que fue de que recuerdo, Tony la llevó junto con el programa que yo hacía a hacerme como un cuadro dentro de lo que un bebé puede hacer. Ok. Y lo tengo todavía en mi casa. Ella con sus manitos y con pintura trazaba, están sus piecitos, sus manos, su culete, pues porque se sentaba en Claro. el cuadro. Y ese es el primer regalo que yo recuerdo que viene de parte de ella, pues porque es hecho por Claro. ella. También tengo una manito de ella casi recién nacidita. Le pusimos su manito y tengo la manito con sus huellas, hecha como si fuera en Arcilla. un cast, en una arcilla. Ok. Ada, la primera vez que te vinculaste a alguien más por lo físico que por amor. Uy, si te soy sincera, no sé si alguna vez me he vinculado con alguien solo por lo físico. Todas las relaciones que he tenido ha habido un sentimiento involucrado. No creo que soy una persona de involucrarme por alguien por cómo se vea físicamente. Siento que he tenido parejas guapas y otras que a lo mejor no tanto. Pero es una... En mis relaciones creo que es una química. Hay algo que obviamente me llama la atención de la persona como para poder entablar una relación. Si de paso es guapo, pues buenísimo, pero no creo que todas las parejas que haya tenido sean personas necesariamente lindas físicamente. Okay. Porque pues en su momento he encontrado cosas lindas que me atraen de la persona y que me hacen que quiera tener al principio una relación de amistad que lleva después a una relación emocional, amorosa con ellos. Ada, y por último, la primera vez que hiciste el amor. Esa primera vez que hice el amor fue con una persona especial. Tuvo muchísima paciencia, no era una niña, ya era mayor de 19 años, y fue súper bonito porque no tenía prisa, quería que no fuera, la persona no quería que fuera tan incómodo, tan doloroso para mí. No era el ansia de solo tener la relación, sino de que la pudiera disfrutar, y no pudo haber sido con mejor persona. Así que me acuerdo de algo lindo de ese momento, no como para muchas otras personas que a lo mejor fue algo traumático y que no les gustó. A mí sí. Ada, gracias por contarme tus primeras veces. Te quiero, mi amor, te quiero mucho. Y todavía faltan muchas primeras más. Estoy jovencita. Te amo. Te amo, mi amor.